Así que ya vamos a pasar entonces, quiero invitarle a que vayamos a la palabra del Señor, allí en el libro de Génesis, en el capítulo 28, no sé si lo tenemos ya en pantalla, versículos del 29, perdón, del 19, del 20 al 22, 2 versículos. Génesis capítulo 28, del 20 al 22, allí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Allí la tenemos en pantalla, pero antes quiero que usted cierre sus ojitos y vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que nos hable a través de estas escrituras, porque estas palabras han quedado escritas para que hoy nos sirvan como un faro en medio de la oscuridad. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de poder estar en la casa de Dios, de poder compartir, Señor, con cada hermano, incluso a través de la radio, de la televisión. Bendice, Señor, y paséate en medio de sus hogares. Señor, visita nuestros corazones, trae revelación, trae unción de lo alto, trae, Señor amado, Padre eterno, espíritu de sabiduría y conocimiento, y seas tú, Señor, haciéndonos comer, Señor, esta palabra, para que podamos andar seguros, para que sepamos, Señor, y conozcamos acerca de los tiempos, Señor, y sepamos que tu venida está cerca. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice, amén. Aleluya. Vamos entonces a compartir, allí está la palabra en el libro de Génesis. Génesis quiere decir principio, quiere decir el comienzo, y es el primer libro de la Biblia. Cualquier Biblia que usted tenga, cualquier editora, sabe que el primer libro es el Génesis. Y vamos a ver allí en el capítulo 28, versículo 20, dice: E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y fíjese que allí en el primer versículo, en el 20, dice: E hizo Jacob voto. ¿Qué es lo que hizo Jacob? ¿Sabe lo que es un voto? Un voto quiere decir que hizo un pacto, una promesa a Dios. Mire qué lindo, porque Jacob, si usted conoce, es el nieto de Abraham. ¿Y quién es Abraham en la Biblia? Abraham fue el hombre que Dios escogió para, a partir de él y de toda su descendencia, formar un gran pueblo, una gran nación, que es el pueblo de Israel y es la iglesia de Cristo. Nosotros descendemos espiritualmente de ese Jacob, descendemos de Abraham, que son los primeros hombres a quien Dios se refirió para formar un gran pueblo. Hoy vemos el pueblo de Israel, que son todos descendientes de Abraham, de Jacob, de Isaac. Y nosotros, que no hemos nacido en Israel, pero conocemos la palabra de Dios, somos también parte del pueblo del Señor, somos ese pueblo espiritual, que no hemos nacido en Israel, hemos nacido en diferentes países, pero hemos sido llamados por Dios, y estas promesas son también para nosotros. Las promesas de la Biblia son para toda persona que le cree a Dios y que se acerca a Dios. Amén. Y miren, dice aquí que Jacob hizo voto, le hizo una promesa a Dios. Y fíjese la promesa que le hace, le dice: si fueres tú conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si después me hicieras volver en paz a casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El lugar donde estaba Jacob, un lugar llamado Betel, esa piedra, él puso esa piedra porque en esa piedra se descansó, se detuvo a descansar. Jacob estaba haciendo un viaje. Su padre lo envía a que vaya a buscar esposa, y él sale de viaje a la casa de su tío. La casa de su tío, el nombre de su tío era Labán, hermano de su madre, y él, yendo a la casa de su tío, se detiene en un viaje muy largo, y allí se acuesta sobre una piedra y tiene un sueño. Y en ese sueño él tiene una visión y ve una gran escalera
que subía, donde dice que subía y ángeles bajaban, y veía que los ángeles subían y ángeles bajaban por esa escalera. Al final de la escalera terminaba en el cielo, y allí en la punta de la escalera dice que estaba sentado el mismo Dios. Él es impactado por ese sueño, y cuando despierta, ahí él se da cuenta que quien le trajo esa revelación era Dios mismo. Y esa escalera tiene un gran significado, mostrándole que Dios no está lejos del ser humano. Es una escalera que bajaba del cielo. Y el único que puede bajar del cielo es Dios, porque Él domina los cielos y toda la creación. Y fíjense el gran amor de Dios hacia la humanidad, que a través de este sueño le muestra a Jacob que la escalera que puede comunicar a Dios con la humanidad, la trae Dios. Es esa escalera, es ese puente que después en la Biblia se llama Jesucristo. Jesucristo toma el papel de esa escalera que nos permite subir al Padre y permite que las bendiciones bajen del Padre a toda la humanidad. Esa escalera es muy simbólica. Cuando Jacob tiene ese sueño, se despierta y a esa piedra le dice: este lugar se va a llamar Betel. Betel significa casa de Dios. Y hasta el día de hoy, allí en Israel, está guardada esa piedra, la tienen cercada como un lugar turístico, porque en ese lugar puso su cabeza Jacob y tuvo esa gran revelación que todo lo bueno que baja desde el cielo viene porque a Dios es la voluntad bendecir a toda la humanidad. A veces decimos: quisiera tener una escalera al cielo y pedirle a Dios. Hoy hay una gran escalera y se llama Cristo. Cristo es nuestra escalera, es el que nos lleva directo al cielo. Dele un fuerte aplauso al Señor. En el tiempo que Jacob tiene este sueño, aún Cristo no había nacido. Todavía Cristo no había venido a la tierra, pero fíjense que son tiempos proféticos, sueños proféticos, que se adelantan a los tiempos y Dios se los revela a su pueblo, a sus hijos. Aquí el Señor le estaba revelando a Jacob que esa escalera venía del cielo y que ponía en comunicación a todo ser humano con Dios. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de esa escalera que se llama Cristo. Nosotros cuando decimos Dios mío, si no se lo pedimos en el nombre de Jesús, ese Dios mío no llega nunca a los oídos de Dios. Cuando nosotros decimos Señor, oh Jesús, y empezamos a clamar a Dios, tenemos que decirlo en el nombre de Jesús, porque es a través de la escalera que el Señor nos permite comunicarnos con Él. Pero no es ese el tema, quería ver, fíjese que hace un voto, hace un pacto. Y esto nos hace ver de que Dios escucha la oración de todo aquel que le busca. Si usted le busca en un momento de aflicción, pues Dios escucha. Y qué lindo, porque Dios tiene misericordia. Dios sabe de lo que estamos pasando. Dios conoce nuestras lágrimas, conoce bien el problema que tenemos. Y a veces pensamos, ay, pero Dios está tan lejos, ¿qué le va a importar mi problema? Sin embargo, a Dios le interesa tanto nuestras vidas que cada cabello que se nos cae cada día, Dios sabe cuántos cabellos se nos caen a cada momento. Imagínese si no le van a interesar nuestros problemas. Si Dios sabe cuántos cabellos se te cayeron hoy, Dios sabe cuántos problemas hay en tu corazón. Amén. Cuánta aflicción, cuánta lágrima. Y Jacob, hallándose solo en medio del camino, tiene el sueño, Dios se le revela, pero él le hace un voto, él hace un pacto y dice: si tú me acompañas en este viaje, en que voy y me cuidas, me das la provisión, me das comida, me das qué tengo para vestirme y me haces después volver en paz a la casa de mi padre, entonces reconozco que tú eres mi Dios. Vio que a veces necesitamos pruebas para saber que Dios es Dios. Y a veces, como Jacob, hacemos palabras a Dios y le decimos: Señor, si tú eres Dios, muéstrame, dame una señal. Manifiéstate, dame un sueño, dame una confirmación, y lo probamos a que Dios se muestre, ¿es o no? Así lo hizo Jacob. Y de esto que ocurrió,
él puso una señal y dejó una piedra en ese camino que hasta el día de hoy está guardada, está cercada en Israel y es como una rotonda. Ahí han dejado esa piedra que se conserva porque esa piedra es simbólica. Esa piedra fue el lugar donde Jacob le puso el nombre Casa de Dios. Y sabe que Israel es la casa de Dios. ¿Cuántos saben eso? Dios está en todo el mundo, pero Dios se reveló al pueblo de Israel. Israel es la casa de Dios. Mire qué lindo, porque cuando en una casa está Dios, la casa es bendecida. ¿Cuántos tienen a Dios en sus casas? ¿Cuántos le han invitado al Señor a su casa? Y cada día le dicen Señor y hacen la oración de Jacob. Ahora que voy a salir, acompáñame, tráeme de vuelta, llévame con bien, tráeme con bien, multiplica mis finanzas, bendice este día. ¿Cuántos se encomiendan al Señor? Mire que Jacob lo hizo para un viaje, pero nosotros salimos todos los días a trabajar y qué bueno es tomar esta palabra y empezar a depender de Dios. Y él le hace una promesa. Si tú cumples todo eso, le dice, tú vas a ser mi Dios. Y la promesa sigue y le dice, y aparte que vas a ser mi Dios, te voy a dar el diezmo de todo lo que me bendigas. Y esa promesa quedó y Jacob siguió su camino. Jacob llegó a la casa de su tío Labán, allí conoce a la que después sería su esposa, pero se encontró con un tío muy pícaro y muy aprovechador. Labán no tenía temor de Dios, Labán no conocía de Dios, Labán hacía sus propios negocios y era un hombre que tenía mucho ganado. Entonces llega allí Jacob, en el capítulo 29, y allí conoce a su tío, conoce también a las hijas de su tío, se enamora de una de ellas y el tío le dice, si tú quieres casarte con mi hija, me vas a trabajar por 7 años y vas a tenerla por esposa. Y esa muchacha de la cual se enamora Jacob se llamaba Raquel. Entonces Jacob, un muchacho joven, se pone a trabajar y dijo, yo voy a trabajar, no importa 7 años porque esa es mi amada, es mi enamorada. ¿Se acuerda cuando usted se enamoró de su pareja, de su esposo? Sí, ¿verdad? Que su esposo venía todos los días a verla, cuando era todavía, antes de que fuera esposo, le mandaba chocolates o le escribía cartas, ¿no? ¿Qué no hace un novio por la amada? ¿O qué no hace la amada por el novio? Pero este hombre no le escribía cartas, pero tuvo que trabajar. 7 años el padre, el futuro suegro, le dijo, ¿quieres la novia? A trabajar, muchacho. ¿De qué la vas a mantener? No, de oración y aleluya. Ah, no, le dijo Labán. Acá oración y aleluya no corre. Acá hay que trabajar y trabajar duro. Así que lo puso a trabajar a este Jacob y Jacob trabajaba y se levantaba temprano y le daba todas sus ovejas y le dice, te vas a ir al campo. Lo agarraba del sol, lo agarraba la lluvia, un día llovía, otro día había viento, otro día se le perdían las ovejas, las tenía que buscar y ese hombre trabajaba de sol a sol. Cumplió los 7 años y dijo, ahora por fin voy a tener a mi amada. Y el suegro, que era más pícaro que él, ¿qué hizo el suegro? Le dijo, ajá, te voy a dar la amada. Y en vez de la amada, le dio la que no era tan amada. Lo engañó a Jacob. En vez de darle por esposa a Raquel, le dio por esposa a la otra hermana, que era Lea. Tremendo engaño. Y para que no se diera cuenta, el vestido de novia le puso un velo largo. Para que no se diera cuenta, pero la noche de boda, cuando se saca el velo, se da cuenta del error. Dijo, se equivocaron, me dieron la amada equivocada, esta no es, yo quiero a Raquel. Y el suegro le dijo, no, mi hijito, como dice mi nieta, no. Eso es lo que ha aprendido a decir Madison, no. Y el suegro le dijo, no, caballero. Dice, pero usted me ha engañado, yo trabajé por Raquel y usted me dio a Lea. ¿Y qué es lo que le dijo Jacob? ¿Qué le dijo Labán? Le dijo, no, acá las leyes son diferentes. Acá la que primera se casa es la mayor. Después que la mayor se casa la menor. Y tú querías a Raquel, pero Raquel es la menor, así que te tengo que entregar a Lea, que es la mayor. No, pero ese no era el trato, dijo Jacob. No, aquí en este país las leyes son así. Y si usted quiere a Raquel,
trabaje 7 años más. Ah, no, dijo. Y el pobre Jacob se tuvo que esforzar. ¿Qué no hace un novio por la novia? ¿Acaso no le trae desde la luna? ¿No le trae un chocolate? ¿Verdad que sí? Y este hombre se puso a trabajar 7 años más. Cuando terminó los 7 años, allí le dijo el suegro, a ver, voy a ver, levántele el velo, a ver si me la va a dar a Raquel o no me la va a dar. Así que esa noche le entregaron a Raquel y así fue que Jacob llegó a tener 2 esposas. No porque él quisiera, sino por el engaño de su suegro. Su suegro lo quiso engañar, pero él dijo, no, yo vine por Raquel y me la llevo a Raquel. Y llegó a tener 2 esposas. Y el suegro le dijo, bueno, ahora que tienes 2 esposas, tienes que seguir trabajando para mí, porque hay que mantener 2 esposas. Y lo hacía trabajar y así pasaron 14 años trabajando. Tuvo muchos hijos, Jacob. Y llegó un momento que dijo, al final yo estoy dele trabajar para mi suegro. ¿Y qué tengo yo después de tanto tiempo de trabajar? Y vio que no tenía nada. Y dijo, voy a hablar con mi suegro, me voy a ir de donde está mi suegro, voy a empezar solo porque no tengo nada, no tengo casa propia, no tengo ovejas, no tengo ganados, no tengo dinero. Y yo vine para tener mi dinero, mi familia. Tengo familia y no tengo casa. Entonces habló con su suegro y quiero leerle el texto en el versículo 29, un poquito más, en el versículo 30. Mire lo que fue Jacob a hablar con su suegro. Dice versículo 25 del capítulo 30, aconteció cuando Raquel, la amada, hubo dado a luz a José, el hijo, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales te he servido, y déjame ir, porque tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán, el suegro, le respondió, halle yo ahora gracia delante de tus ojos y quédate, no te vayas. Dice, porque me he dado cuenta que Jehová me ha bendecido mucho por tu causa. Y dijo entonces Labán a su yerno, le dijo, dime qué salario quieres y yo te lo daré. Y respondiendo Jacob le dijo, tú sabes que te he servido dice, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de que yo llegara, y ahora, dice, ha crecido en gran número tu ganado, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuánto voy a seguir trabajando para ti? Y yo, ¿cuándo voy a tener mi propia casa? Y entonces el suegro le dijo, ¿y qué te daré? Y respondió Jacob y le dijo, no me des nada, ni hicieres por mí nada. Volveré, dice, a apacentar tus ovejas. Y acá viene también la picardía de Jacob, porque al pícaro hay que tratarlo también con picardía, ¿verdad? Y yo este mensaje le pondría cuando Dios está de nuestra parte. Mire lo que le pasó a Jacob, fue engañado por su suegro, trabajó 14 años hasta conseguir la mujer amada, pero el suegro quería que le siga trabajando, porque dice la palabra que el suegro se dio cuenta que por causa de Jacob, él había sido muy bendecido. Su ganado estaba muy bien cuidado, se había multiplicado, había duplicado y duplicado la cantidad de ganado y no lo quería dejar ir. Dijo, ¿cómo lo voy a dejar ir ahora al yerno? No. ¿Y quién me va a cuidar las ovejas? No, dijo. Pero fíjense que muchas veces esto pasa en el día de hoy. Labán significa o representa la gente que solamente le interesa ganar dinero sin tener en cuenta el sufrimiento de los demás. Jacob representa a los cristianos de hoy en día que siempre están en obediencia por causa del Señor. A veces te tratan mal en tu trabajo y ¿tú qué haces como cristiano? Te quedas calladito, ¿verdad? Tú no contestas. Quizás otra persona hace lío, hace problema, pero tú te aguantas la ofensa, dices, bueno, sigo adelante porque yo no puedo hacer eso de ir a hacer lío, a hacer problema, porque Dios es mi testigo. Cuidamos de que Dios no quede mal delante de la gente. Y Jacob, cuidando siempre de que sabía Jacob que él era el nieto de Abraham,
Él venía de un linaje escogido y sabía que Dios tarde o temprano le iba a bendecir. Y mire lo que el suegro le dice: bueno, si te quieres quedar, yo te voy a dar un sueldo. Dime cuánto quieres ganar, porque ya no tenía cómo retenerlo. Ya se había llevado todas las hermanas por esposa. Entonces el suegro lo quería seguir atrayendo, lo quería seguir teniéndolo allí. ¿Por qué? Porque Jacob era un excelente trabajador. No solamente eso, que todo lo que hacía le salía tan bien que las ovejas se multiplicaban, y lo enriqueció a su suegro. Pero también dijo: ¿y yo cuándo voy a tener lo mío? Y mire lo que le dice el suegro: bueno, pídeme un sueldo y yo te lo voy a dar. Y Jacob pensó bien y dijo: no me des sueldo, me voy a quedar, te voy a cuidar tu ganado, voy a cuidarte tus ovejas, pero vamos a hacer un trato, le dijo. Vamos a ponernos de acuerdo. De todas las ovejas que tú tienes, me vas a dar de sueldo las ovejas que vienen manchaditas. No las que son todas blanquitas, sino que me vas a dar, o todas las oscuritas, sino que me vas a dar las que tienen manchas. Si son marrones y tienen manchas blancas, esa viene para mí como sueldo. Si son blancas y tienen manchas marrones, también vienen para el lado mío. Pero todas las lisas, las que no tienen manchas, van a quedar para ti. Bueno, está bien, dijo el suegro, con tal que te quedes. Entonces le dijo el suegro, y abrió bien los ojos: como en este momento no tengo ninguna manchada, así que no te voy a dar nada. Así que dijo: bueno, está bien, dijo Jacob. Hicieron trato, y dice la palabra más adelante que Dios, viendo la injusticia que Labán le había hecho a Jacob durante 14 años, y esto nos deja de enseñanza que podemos pasar por injusticias, por cosas que nos hacen los demás, y pensamos que Dios no tiene en cuenta. Pensamos que a Dios se le pasó por alto, pero a Dios no se le pasa nada por alto. Diga conmigo: a Dios no se le pasa nada por alto. Dios mira todo desde los cielos. Y otra cosa, dice la palabra en el capítulo 31, que Dios, haciendo memoria del pacto y la promesa que Jacob le hizo hacía más de 15 años, cuando iba soltero a buscar esposa, entonces el Señor se acordó. Hermanos, cuando usted hace una promesa a Dios, pueden pasar 20 años y Dios no se olvida. Cuando alguien nos hace daño, Dios lo mira. Y sabemos que Dios es Dios de justicia. Y mire lo que pasó con este Jacob. Dice la palabra que el Señor se le presenta en un sueño esa noche a Jacob y le dice: has hecho un trato con tu suegro Labán, pero vamos a hacer algo, le dijo el Señor. Mira, y le mostró una visión, y Dios le mostraba cómo que cuando las ovejas concebían, el cordero macho que hacía concebir a la oveja era todo manchado. En la visión veía que el padre de las ovejas era todo lleno de manchas, y hacían concebir a las ovejas, y que los nuevas ovejitas que nacían todas con pintas, con pintitas. Entonces el Señor le dijo: si tú quieres ver que empiecen a nacer, aunque las ovejas de Labán son todas lisas, tú quieres ver que nazcan con pintitas, vas a ir y vas a agarrar ramas de los árboles, y a esas ramas le vas a sacar con una cuchilla como pintitas. ¿Vio cuando usted le saca la cáscara a la rama? ¿Vio la corteza? Con un cuchillo le vas a sacar pedacitos de corteza para que la rama quede como con puntitos. Y esas ramas las vas a poner frente al bebedero de las ovejas. Cuando las ovejas vienen a beber agua, las ovejas miran esas ramas pintaditas, así jaspeadas, y los hijos que tengan esas ovejas van a nacer todos jaspeados. Una estrategia de Dios revelada a Jacob. Y con eso le dijo: le vas a ganar a tu suegro Labán. Entonces, cuando Jacob comienza a cuidar las ovejas,
Empieza, busca las ramas, le saca la corteza, las cruza, y cuando las ovejas venían a beber sedientas, miraban, dice, y concebían frente a las ramas. Y cuando tenían las ovejitas, empezaron a nacer ovejas jaspeadas. Las que eran marrones nacían con manchitas blancas, y las que eran blancas nacían con manchitas marrones. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Entonces quiere decir que estas son mías, y estas son mías, y venga para acá y para acá. Y empezó a amontonar. Dice el versículo 47 que los hijos de Labán le dijeron: papá, ¿qué trato has hecho con Jacob? ¿Por qué? Le dijo. Porque Jacob se está agarrando todas las ovejas. Y le dice: no, las mías son las manchadas. Pero de las manchadas ya no te quedan casi, son todas jaspeadas, le dijo. No, pero y vino Labán y empezó a mirar desconfiando, y dice que lo empezó a mirar mal a Jacob. Y pasaban los años y seguían naciendo ovejitas, y todas nacían con pintitas, y nacían con pintitas. Y mire lo que hacía Jacob, miraba, buscaba las ovejas que iban a concebir, y si eran debiluchas y eran chiquitas y feas, no les ponía las ramas. Dijo: no, de aquí van a nacer ovejas debiluchas, no le pongo rama. Cuando veía que las ovejas eran gordas y fuertes, iban a concebir, ponía ramas y llenaba todo el abrevadero, y lo único que nacían ovejas fuertes, jaspeaditas, y dice que se llenó de ovejas Jacob. ¿Por causa de qué? Por causa de que la bendición de Dios estaba con Jacob. Y dice la palabra que llegó a tener más que Labán. Dice que a Labán le quedó tan poquito porque esas ovejas viejas sin manchas iban muriendo. Y todas las ovejas pasaban para Jacob. Entonces Jacob oraba y le decía: Señor, tú me has bendecido. Y el Señor le dijo: porque hiciste voto y me hiciste una promesa. Tú me dijiste que si yo iba contigo, te guardaba y te hacía ir y te hacía volver, y te daba pan para comer y ropa para vestir, que eso se llama provisión, entonces me harías tu Dios. Y Dios se acuerda, le recordó la promesa a Jacob, y también el Señor le dijo: y ahora me tocan los diezmos, así que vengan los diezmos de las ovejas, me lo prometiste. Así que Jacob tenía que sacar el diezmo. ¿Sabe lo que es el diezmo, verdad? El 10%. Quiere decir que de todas las ovejas de 100, el 10%, ¿cuánto sería? 10 ovejas tenía que darle al Señor. Y fíjese lo que pasó con Jacob. Jacob pensaba y decía: Señor, esto solamente ha sido un milagro, son las estrategias de Dios. Y quiero decirte algo: cuando el mundo nos afrenta y nos hace injusticia, hay un Dios que es tu Padre, que te cuida, que está contigo, que te acompaña a la ida y a la vuelta cada día, que te hace ganar tu pan y te da vestido para que te vistas, y ese Dios te va a dar la estrategia para que nadie te engañe. Si alguien te engañó, dice que el Señor te lo restituye. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero leerte una palabra que está en el libro de los Salmos, capítulo 34, 17. Dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Sabes que cuando Jacob oró al Señor y le dijo: es injusto, Señor, Labán quiere que yo siga de esclavo trabajando para él y no me da nada? Me ha dado 2 esposas, me he llenado de hijos, que ahora que tengo que trabajar y trabajar para mantener esos hijos, y no tengo nada. Pero cuando el Señor oye a sus hijos, Dios obra. Mira lo que dice Deuteronomio 24, dice: porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvarlos. El Señor es nuestro ayudador. La palabra dice que Él te revelará, Dios te mostrará. Este es tiempo de pedir que el Señor actúe en tus negocios, que Dios actúe en toda injusticia que a lo mejor el mundo te hizo. Quizás te acusaron, quizás te quitaron con un juicio lo que era tuyo, pero eso ante Dios está allí latente.
nosotros tenemos que hacer como hizo Jacob, clamar al Señor y Dios va a obrar. Si Dios sabe cuántos cabellos se te caen cada día, ¿cómo no vas a saber que has sufrido injusticia? Que te han quitado, quizás te quitaron el sueldo, quizás te descontaron de más, quizás te sacaron de un trabajo, no sé qué otra injusticia, quizás te quisieron quitar una casa, pero Dios es Dios de justicia. El Señor pelea de nuestro lado. El Señor nunca olvida una promesa. Cuando tú le haces una promesa, Dios la toma en cuenta. No sé cuántos habrán hecho promesas a Dios. Y quiero decirte que a Dios le agrada cuando tú le haces promesas. A Dios le agrada cuando tú haces voto o haces pacto con Dios. Y podría nombrarte muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que hicieron pactos con Dios. Señor, si tú me das esto, yo te prometo tal cosa. Un caso de eso fue Ana, esa mujer estéril que no podía tener hijos y que lloraba y sufría porque era avergonzada por no tener hijos. Un día fue al templo y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo. Ahí estaba haciendo un voto, estaba haciendo un pacto. Yo te prometo que ese hijo que tú me des, yo te lo consagro y lo traigo al templo para que sea tu sacerdote. Y esta mujer cumplió, y como se despojó del niño y lo trajo al templo, el Señor le dio más hijos, y la que era estéril se curó de la esterilidad. Dios obra y Dios hace milagro cuando tú haces voto. Dios es Dios de pacto. Voto quiere decir acuerdo, quiere decir pacto. A Dios le agrada cuando nosotros, sus hijos, hacemos pacto con Él. Cuando tú le haces una promesa, Dios está atento a ver que la cumplas. Debemos cumplir nuestras promesas. ¿Cuántos dicen amén? Nunca prometas y no le cumplas, porque Dios también se ofende. Y sabes, dice, no te apresures a prometer si no estás dispuesto para cumplir. Nosotros podemos hacer promesas a Dios le encanta. Los grandes hombres de la Biblia, como Jacob, como Ana, son hombres y mujeres de pacto, como David, como Salomón, todos hicieron pactos con Dios. Como Abraham hizo pactos con Dios y Dios fue fiel al pacto. A Dios le agrada cuando tú le prometes algo, porque entonces Dios se ve obligado a cumplirte lo que le has pedido. ¿Vieron esa canción de Marcos Witt? Dios, Dios de pacto. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada. Sabes que en un pacto tú te estás desafiando en fe. Le estás prometiendo a Dios algo que todavía no tienes, pero que lo vas a tener. Y eso es fe. Y a Dios le agrada la gente de fe. Cuando tú haces un pacto con el Señor, apresúrate a cumplirlo. Me hace recordar, viéndolo aquí a Paul era pequeño, vivíamos aquí en Miami Lakes, y me acuerdo que teníamos una mascota y la mascota se escapó de la casa un día y pasó un camión y nos aplastó la mascotita, era un perrito. Y lloraban mis hijos porque el camión aplastó el perrito y estábamos todos tristes. Y justo en ese tiempo el pastor Gabriel estaba enseñando lo que era un pacto. Y le estaba enseñando al pueblo a hacer pactos con Dios. Y Paul escuchó todo lo del pacto y vino decidido a casa ese día y dijo, papá, quiero hacer un pacto con Dios. Y le dice mi esposo, ¿y qué quieres pactar? Y le quiero hacer un pacto, dice, le voy a dar una ofrenda al Señor. Y fue y trajo su alcancía, sacó todos sus ahorros, los puso en un sobre, levantó y dijo, voy a hacer un pacto con Dios con una ofrenda. Yo le voy a dar esta ofrenda al Señor y le voy a pedir que Dios me dé un perrito nuevo. Ah, bueno, le dijo mi esposo. Dice, bueno, le dice, y le recibe la ofrenda. Y él dice, no, pero tienes que orar por el pacto. Era con oración, era con bendición. Así que mi esposo le ora, le dice, Señor, bendice este pacto. Y se fue, él se fue contento y empezó a hablar con mis otros hijos. Ya pronto vamos a tener un perro nuevo, así que no estén tristes. ¿Y por qué? Le decían mis hijas. Y le decían, no, porque yo ya he hecho un pacto con Dios. Estaba seguro que él había hecho un pacto y que Dios iba a cumplir el pacto. Así que pronto vamos a tener un perro, ¿te acuerdas? Y siempre estaba hablando y decía, ya pronto viene el perro y pronto viene nuestro perro. Y buscábamos perro y no había. Y en ese tiempo para comprar eran muy caros los perros. Y me acuerdo que pasaba un tiempo y ya él se estaba impacientando y viene y lo enfrenta al padre y le dice, papá,
dice, me parece que el pacto no work. Le dijo, esto no work, dice. ¿Y por qué? Le dice mi esposo. Dice, me parece que eso del pacto de la Biblia no trabaja conmigo. ¿Por qué? Le dice, porque ya llevo un mes esperando el perro y no he conseguido perro, dice. Bueno, le dice mi esposo, tenés que tener fe. Sí, pero ya llevo un mes, dice, y yo estoy esperando todos los días que aparezca el perro. Y no pasaba nada. Entonces mi esposo lo llama, vamos a orar, dice, para que el Señor te siga dando fe. Y le ora, Señor, bendice a Paul, Padre, trae pronto el perro, Señor. Que tu nombre no quede en vergüenza. Y me acuerdo que pasaban la semana y él todos los días venía de la escuela, ¿no? Y le decía, no pasa nada, papá, todavía. No hay nada, dice. Y buscaba, y en la iglesia decía, ¿alguien tiene un perro que quiera regalar? Y nadie tenía perro. Y el pacto todavía no hacía efecto. Entonces mi esposo le decía, no, tienes que tener fe, aunque esperes un poco, pero el pacto se va a cumplir, porque Dios es fiel. ¿Y será que Él se acuerda, dice, o será poco la ofrenda que puse en el pacto? Decía. Ya estaba dudando, ¿no? Entonces me acuerdo que oraron, pasó una semana y una hermana de la iglesia, una muchachita argentina, me acuerdo que se llamaba Analía, viene y dice, Paul, le dice, ven, Paul, tengo una noticia para ti. Y viene, Paul, ¿qué pasó? Paul, te conseguí un perro. ¡Oh! Gloria a Dios, dice Paul, te conseguí un perro. Tengo cerca de mi casa una señora que tiene perritos de raza y tiene un perrito que no lo ha vendido y lo quiere regalar. Y yo dije, es para Paul, sí lo quiero. Dice, pero lo tienes que ir a buscar allá a la pequeña Habana. No importa, porque es el pacto de Dios, es la promesa de Dios, es la respuesta, dice, de Jehová Altísimo, Dios poderoso. Se llenó de fe en ese momento. Me acuerdo que llegó a casa y le dice, papá, vamos a buscar el perro. Bueno, espera, no, vamos ya. Se fueron, nos fuimos todos en el carro a buscar el perro, iba toda la familia, íbamos a buscar el perro. Cuando llegamos allá, le dice la señora, creo que no lo querían regalar. Ay, no, se le vuelve el semblante abajo. Y cuando llega, le dice la señora que parece que se había arrepentido y lo quería vender. Uy, dijo, se ve que el pacto no trabajó, dijo. No, tranquilo. Y viene la hermana, me acuerdo de la muchachita Analía, y le dice, no, Paul, tranquilo, yo voy a ir a hablar con el Señor porque Él me dio la palabra que el perro era para vos, dice. Y se fue, me acuerdo, Analía, habló con la gente y de allá viene con un perro. Venía con el perrito a la van. Paul, dice, era que la señora entendió mal, el perro es para vos, dice. Acá está el perro y ahí recibimos nuestro perro. El perro es el famoso Titino que tenemos hoy. ¿Cuántos años lleva Titino? 17 años. Ya está viejo Titino. Así recibimos a Titino. Titino es fruto de un pacto que hizo un niño de... ¿Cuánto tenías, Paul? ¿7 años? 10 años. Mire, cuando le creemos a Dios, tengamos la fe de los niños para creer al Señor. Un pacto puede demorar, pero siempre se va a cumplir. Dice que aunque demore un poco la respuesta vendrá. Hasta el día de hoy, mire que a veces nos enfermamos, el perro está ciego, no camina bien, pero ahí es fruto del pacto. Hace 17 años que tenemos ese perro. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si Dios le puede contestar a un niño, ¿no le podrá contestar a un hijo mayor? ¿No podrá contestar a un padre que está necesitado, a una madre que está en apuro? Quiero que acrecientes tu fe. Cuando Jacob hizo su voto, el Señor lo bendijo. ¿Y cómo lo bendijo? Dándole y revelándole una estrategia sobrenatural. Eso no existe en la tierra, de poner ramas y que los hijos de las ovejas nacieran con el color de las ramas. Eso no existe, es algo sobrenatural. Cuando tú haces un pacto con Dios, Dios va a hacer cualquier cosa para cumplirte el pacto. Dios puede mover el gobierno, Dios puede cambiar una ley, Dios puede quitar y poner, pero Dios es fiel a los pactos. La palabra que Dios te ha dado siempre se va a cumplir.
Por eso al Señor le agrada que hagas pactos con Dios. A Dios le agrada cuando tú eres un hijo que cree a las promesas del Señor. Y me gustó mucho que Jacob a ese lugar le llamó Betel, que quiere decir casa de Dios. Cuando el Señor, Él le había dicho, cuando me hicieres volver a la casa de mi padre, Dios lo trajo de vuelta. Después de unos años le dijo, ya es tiempo que te vayas a tu casa, recoge tu mujer y todo lo que te he dado. Estuvo días y días amontonando todas las riquezas que el Señor le había dado. El ganado no se podía contar de tantas ovejas manchadas que empezó a tener Jacob. Dios lo volvió multimillonario, el Señor lo prosperó y cuando lo hizo volver a la casa de sus padres, lo llevó por el lugar donde él había dejado la piedra y el Señor le dijo, en ese lugar donde yo me mostré en sueños y tú pusiste ese altar y esa piedra de señal, por ese lugar te hago volver en paz a la casa de tus padres. Dios no se olvida de lugares, Dios no se olvida de fechas, Dios no se olvida de promesas, nosotros nos olvidamos. Por eso Dios nos ha dejado la palabra escrita para que no nos olvidemos de sus promesas. Pero Dios tiene en cuenta cuando tú le haces un pacto. Dios tiene en cuenta cuando tú le haces una promesa. Si le haces una promesa a Dios, apresúrate a cumplirla. Un niño le creyó a Dios. ¿Qué somos nosotros para no creerle a Dios? Y a veces dudamos, ay, pero yo no le quiero pedir al Señor, ay, pero si le pido, pídale a Dios, haga pactos con Dios por un trabajo nuevo, haga pactos con Dios por algo que está difícil. Pídale al Señor, mire, a Dios no se le compra, los pactos no es para comprar una bendición, los pactos es para activar nuestra fe, porque Dios no necesita tu ofrenda ni necesita lo que tú le promesas, Dios es dueño de todo, pero a través del pacto se activa la fe que tienes dentro y empiezas a creer, y como has hecho un pacto y le has prometido algo a Dios, tienes en qué creer, tienes ahí un elemento para pedirle al Señor y decirle, Señor, no te olvides del pacto, como pasaba con Paul, ese tiempo antes que se cumpliera la promesa que él había hecho y que esperaba que Dios le cumpliera su pacto, oraba todos los días, se arrodillaba, ¿verdad? Y oraba y clamaba y decía, Señor, no te olvides del pacto. Mi perro, Señor, no te olvides del perro. Pero qué lindo porque activa tu fe. El pacto es para activar tu fe. El pacto es para que tú te animes a creerle a Dios, a que a Dios le pidas y sabes que Dios te va a responder. A Dios no le compramos con una ofrenda, a Dios no se le puede comprar porque entonces podríamos pagar por todos nuestros pecados y Dios no trabaja así. Dios trabaja por amor cuando tú le crees, Dios trabaja por fe. A Dios le agrada cuando hay fe. Cuando tú dices, no veo nada, pero le creo a Dios y te prometo, Señor, y le empiezas a hacer promesas, pues Dios le agrada porque sabe que tú te vas a mover para cumplir la promesa y Él está obligado a cumplirte la promesa que Él te ha hecho. Un pacto con Dios como hizo Jacob. Jacob es uno de los grandes hombres de la historia de la Biblia. Son los padres de la fe. La iglesia son los padres del pueblo de Israel. Son los grandes hombres que le creyeron a Dios sin ver nada. Cuando tú sales y dices, no sé qué voy a hacer, pero tienes a Dios, pues lo tienes todo, no necesitas más nada. Tener a Dios en tu casa, Betel, que tu casa sea Betel, Dios en tu casa. Cuando Dios está en tu casa, tienes todo, tienes prosperidad, tienes alimento, tienes vestido, pero lo tienes que hacer, Señor. Y quiero leerte lo que, ya terminando, lo que Jacob le dijo a Dios cuando tuvo ese sueño y ese lugar lo llamó Betel. Me gusta que allí el Señor, Jacob le dijo, dice, y en el versículo 22 del capítulo 28 de Génesis dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y miren qué lindo porque dice que el Señor lo bendijo conforme a todo lo que Jacob le había pedido en ese pacto. Cuando tú empiezas a hacer un pacto, enumera, Señor, quiero esto y esto y esto. Mira todo lo que pidió Jacob. Pidió prosperidad, pan para comer, vestido para vestir. Pidió también que Dios no lo dejara solo. Dice que tú estuvieres conmigo.
le pidió a Dios que lo acompañe y que lo guarde y lo proteja en el viaje de ida y en el viaje de vuelta. Todo le cumplió Dios. ¿Qué es lo que tuvo que hacer después Jacob? Tuvo que darle, ¿qué cosa? El diezmo. Así que quiero decirte, Dios es un Dios de pacto. Sigue confiando en Dios, no importa lo que pase. No te fijes por lo que ves, fíjate por lo que tú esperas que Dios haga en ti. Amén. Ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y sus hijos. Dios es un Dios ¿de qué? De pacto. Y Dios no olvida el pacto con sus hijos. Vamos a orar y quiero orar por todos aquellos que a lo mejor esta palabra los mueve a creer al Señor y quizás tú dices, wow, yo que estaba pidiendo por mi familia o estaba pidiendo por mi matrimonio y lo veía imposible, para Dios no hay imposible, amén. Pero qué lindo cuando tú le haces una promesa. Para Dios no fue difícil transformar a Ana de ser estéril y darle hijos. No le dio uno, le dio muchos hijos. Para Dios no es un problema hacer que Jacob tuviera un sueño, una revelación, una estrategia y de ser pobre y no tener nada, volverse uno de los hombres más ricos de aquel tiempo. Le dio esposas, le dio hijos, le dio un montón de ganado, riquezas en abundancia y no solo eso, lo hizo volver a la casa de sus padres, sano y salvo. Qué lindo que es Dios, porque Dios siempre cumple. No hay difícil para Dios, pero a Dios le agrada cuando tú haces un pacto. Amén. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, tu palabra ha sido declarada, Padre, porque tú eres Dios fiel. Tú eres Dios de pacto. A ti nadie te mueve, Señor. Tus promesas en ti son sí, sí y amén. Señor, tú no eres hijo de hombre para prometer un día y arrepentirte al otro día. Señor, todo lo que tú has dejado en tu palabra es verdadero. Todo lo que tú has prometido, Señor, se cumple. Bendito Rey, te doy gracias porque tu palabra nos alienta a creer, nos levanta en fe, Señor. Nos lleva, Señor, a alcanzar aquello que parece imposible. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú siembres esta palabra en el corazón de todas las personas que están a través de la televisión, que están aquí a través del servicio, Señor, a través de la radio. Señor, que tu palabra, Señor, allí sea plantada y traiga fruto, Señor, de muchos milagros, de sanidades, de vidas restauradas, de matrimonios, Señor amado, fortalecidos, de vidas salvadas, Señor, de prosperidad en los hogares, Padre, de aquellos que quieren cambiar de trabajo, Señor, y no se animan, Padre. Oh, bendito Rey Dios Todopoderoso, te pido que tú alientes sus corazones ahora, que tú los unjas con poder para poder creer, en el nombre precioso de Jesús.